Imagina un tiempo antes de que existiera el sol, antes de que las estrellas brillaran, antes de que la tierra y el mar tuvieran forma, antes de que cualquier criatura caminara, nadara o volara. Había solo un espacio inmenso, vacío, profundo y silencioso, un lugar que los antiguos llamaban caos, un silencio tan absoluto que parecía que todo el universo aún dormía, y en ese silencio surgieron lentamente cosas primeras que nadie podía ver ni tocar. La tierra, la Gea, apareció como un susurro firme y suave. Al mismo tiempo el cielo Urano se extendió sobre ella como un abrazo, y juntos comenzaron a dar forma a un mundo que aún no existía, y de este abrazo surgieron los primeros seres poderosos, los titanes gigantes que llenaban el espacio con su presencia, con su fuerza, con su energía incontrolable, y no eran malvados, solo enormes y antiguos como el tiempo mismo, y entre ellos estaba Cronos, hijo de Urano y Gea, un ser que parecía tranquilo, pero que llevaba dentro la sombra de un miedo antiguo, un miedo que no comprendía del todo, pero que lo acompañaba como un susurro que no deja de repetirse. Y mientras los titanes creaban y exploraban el universo, Urano sentía algo que no podía controlar, un temor por sus hijos, por su fuerza, por su potencial, y decidió mantenerlos escondidos, encadenados dentro de la tierra, dentro del lugar donde nadie podía verlos, ni escucharlos, ni sentirlos. Y Cronos vio esto, y un día escuchó una profecía, un murmullo suave como un viento que le decía que sería destronado por sus propios hijos, y ese pensamiento lo llenó de preocupación y también de determinación, y así aprendió la primera lección del poder que incluso los dioses deben aprender a veces: que la fuerza por sí sola no basta, y que el miedo puede guiar decisiones que parecen correctas pero que dejan cicatrices en todos. Y mientras el universo crecía, los titanes comenzaron a ocupar cada rincón del cielo y la tierra. Sus risas resonaban entre montañas y océanos, sus pasos hacían temblar el suelo y su respiración movían nubes y vientos, y en medio de esta inmensidad Cronos empezó a gobernar con calma y rigor, devorando los hijos que nacían para evitar que la profecía se cumpliera. Y mientras lo hacía, Gea lloraba en silencio, y el cielo suspiraba, y las estrellas que aún no habían nacido parecían esconderse. Y sin embargo, entre esos hijos uno logró sobrevivir, un niño pequeño que nadie podía encontrar: Zeus. Y mientras crecía en secreto, aprendía a conocer el mundo, a observar los movimientos de los titanes, a escuchar los secretos del viento, de la tierra, y a comprender que la paciencia es un arma tan poderosa como cualquier rayo o tridente, y que la fuerza verdadera no se mide por el tamaño ni por la habilidad para destruir, sino por la calma que uno puede mantener incluso cuando todo alrededor parece peligroso. Y mientras Zeus aprendía, el universo continuaba expandiéndose. Todo parecía quieto, pero en realidad todo estaba en movimiento, desde el primer soplo de caos hasta el leve temblor de una roca. Los titanes experimentaban sus poderes y sus limitaciones, y sin darse cuenta tejían una red de historias que luego daría forma a todo lo que conocemos hoy. En este tiempo los cíclopes y los hecatonquiros también existían, aunque permanecían ocultos bajo la tierra en el Tártaro, atrapados por decisiones antiguas, esperando pacientemente su momento, esperando el día en que serían llamados a la luz, a ser parte de la historia que cambiaría todo. Y mientras eso ocurría, el universo parecía escuchar un suspiro, como si algo grande estuviera a punto de despertar, como si las estrellas y el viento y el mar supieran que una historia estaba por comenzar, una historia de conflicto, de poder, de paciencia y de astucia, y también de asombro. Y así lentamente, mientras los días se volvían años y los años se convertían en siglos, incluso los titanes más grandes empezaron a sentir el cambio acercándose, un cambio que nadie podía ver, pero que todos podían sentir: un murmullo en el aire, en el agua, en la tierra, que les decía que nada sería igual, que el tiempo del caos estaba terminando y que algo nuevo estaba por nacer, algo que sería tan poderoso como ellos, pero diferente, algo que traería equilibrio y también sorpresa. Y mientras todo esto ocurría, la brisa nocturna mecía las hojas de los primeros árboles, y el murmullo del río aún sin nombre contaba secretos antiguos, y cada criatura que aún no existía parecía dormir tranquila. Y Zeus mientras tanto aprendía que incluso los héroes y los dioses deben esperar a
su momento y que la paciencia es un regalo que el tiempo otorga y que en algún lugar dentro del corazón de cada ser hay un susurro que dice que la calma puede ser más fuerte que la tormenta y así mientras la luna aún no brillaba y las estrellas dormían el universo respiraba suavemente y los titanes caminaban sin saber que la historia los estaba observando y que pronto todo cambiaría y mientras tú escuchas esto imagina cada montaña, cada río, cada nube, cada soplo de viento como un lienzo donde los titanes y Zeus y todos los seres que aún no existen comienzan a escribir la historia más antigua y más nueva de todas, y que aunque parezca que nada ocurre, todo ocurre y que el susurro del caos todavía permanece esperando ser contado y así termina nuestra primera parte de este viaje lento y profundo por la historia de los titanes donde el silencio y la calma se mezclan con el asombro y la paciencia y la próxima vez que regreses a escuchar te encontrarás con la guerra que estaba por comenzar y la decisión de Zeus de cambiar el destino de todo mientras el universo continúa respirando suavemente y tú flotas entre susurros y murmullos y calma y misterio y el primer capítulo de nuestra historia termina dejando espacio para soñar, imaginar y descansar. Mientras el universo seguía respirando suavemente entre estrellas que aún dormían y mares que aún no tenían nombre, Zeus crecía en silencio lejos de los ojos de Cronos en un lugar escondido y seguro donde la tierra y las raíces de los árboles formaban un techo natural y el murmullo del viento le contaba historias de los titanes y de los primeros días del caos y en ese refugio aprendí a escuchar y a observar, a no precipitarse, a entender que cada movimiento, cada decisión, cada suspiro tiene consecuencias invisibles que se extienden más allá de lo que los ojos pueden ver y mientras crecía también escuchaba los susurros de los seres atrapados en el Tártaro, los cíclopes y los hecatonquiros, seres inmensos de fuerza increíble que dormían en la oscuridad esperando ser liberados y Zeus sentía en su interior que algún día su destino los uniría a todos, que la paciencia y el tiempo serían sus aliados y que el momento de actuar llegaría con calma y precisión, y así mientras los días pasaban y el sol y la luna aún no marcaban su ritmo, Zeus conocía los secretos de la tierra y del cielo, comprendía cómo las montañas podían hablar a los ríos y cómo los vientos transportaban mensajes que solo el oído atento podía percibir y mientras aprendía también soñaba con los cielos y con los mundos que existían más allá de su escondite y en esos sueños veía a Cronos preocupado y a los titanes caminando con fuerza y majestuosidad, sin sospechar que la historia estaba cambiando silenciosamente con cada respiración y cada pensamiento de Zeus, y mientras tanto en el Tártaro los cíclopes y los hecatonquiros escuchaban ecos de algo nuevo que se aproximaba a un cambio sutil como una brisa suave que agitaba las cadenas invisibles y despertaba esperanzas dormidas y el tiempo pasaba y Zeus comprendía que la astucia y la paciencia eran más poderosas que la fuerza bruta que los titanes representaban y que incluso la oscuridad del Tártaro tenía secretos que podrían ser aliados inesperados y mientras él aprendía los sonidos del bosque y las historias del viento, cada criatura que aún no había nacido parecía dormir tranquila confiando en que todo seguiría su curso natural y que las decisiones tomadas en silencio en los lugares más ocultos podrían cambiar el destino de todos los seres grandes y pequeños y un día mientras la bruma cubría los montes y el sol comenzaba a dibujar sombra suave sobre la tierra, Zeus escuchó un murmullo diferente, un susurro que parecía llamarlo desde lo más profundo de la tierra, que decía que el momento de preparar la liberación había llegado, que la paciencia y la espera estaban dando sus frutos, que los aliados antiguos estaban listos y que su tiempo estaba cerca, y así comenzó a imaginar el encuentro con los seres gigantes del Tártaro, visualizó a los cíclopes con sus enormes ojos brillantes y sus manos hábiles forjando herramientas invisibles, y a los hecatonquiros con sus 100 brazos lanzando rocas que nunca tocaban el suelo porque todo era silencioso y lento y tranquilo, y mientras todo esto sucedía el universo parecía contener la respiración esperando a que los hilos del destino se entrelazaran de nuevo, y Zeus practicaba dentro de su escondite el arte de la calma, de la observación, de la estrategia invisible que no se ve pero se siente como un susurro en el viento o una sombra que acaricia la piel sin hacer ruido, y así los años pasaron y el niño se convirtió en un joven dios y su fuerza y astucia crecieron como las raíces de los árboles que lo
Protegían, y mientras él aprendía, también aprendía a confiar en el tiempo, la paciencia y en el silencio, que es la verdadera guía de los grandes, que la historia no siempre necesita apresurarse, que incluso los eventos más poderosos comienzan con un susurro y un pensamiento lento y constante. Y en el Tártaro los gigantes dormían sin saber que pronto serían llamados a la luz a ser parte de la historia que cambiaría el universo, que pronto sus brazos y sus ojos serían herramientas de equilibrio, y que incluso el miedo y la oscuridad pueden transformarse en aliados inesperados si uno espera con calma y observa con atención. Y Zeus cada noche miraba el cielo imaginando el momento de liberar a sus futuros aliados, y cómo la titanomaquia se desarrollaría, cómo la paciencia se convertiría en fuerza, cómo el universo entero se movería suavemente como si respirara al unísono. Y mientras la luna aún no brillaba y las estrellas continuaban durmiendo, todo parecía quieto, pero en realidad todo se movía y se tejían hilos invisibles que conectaban a Zeus con los titanes, con los cíclopes, con los hecatonquiros, con la tierra, con el cielo y con todo lo que algún día existiría. Y así termina nuestra segunda parte, dejando espacio para que imagines la calma del Tártaro, la paciencia de Zeus y el susurro del universo, que todo lo ve y todo lo sabe, y que mientras flotas entre estos pensamientos puedes sentir la serenidad que precede a la acción, que todo tiene su tiempo y que la historia continúa lentamente como una brisa que acaricia tu mente y te prepara para la siguiente parte, donde la guerra comenzará y los titanes y los olímpicos se encontrarán y el destino del cosmos cambiará suavemente mientras tú descansas y sueñas entre murmullos y secretos y calma. Zeus finalmente estaba listo y su corazón latía tranquilo mientras se acercaba al borde del Tártaro, un lugar oscuro y profundo donde los gigantes dormían encadenados desde tiempos antiguos, y todo estaba en silencio salvo por el leve eco de sus respiraciones y el susurro de la tierra. Y Zeus sintió que cada paso era un murmullo del destino que lo guiaba suavemente hacia sus aliados, y mientras descendía la luz de su pensamiento iluminaba apenas los rostros de los cíclopes y de los hecatonquiros, que aún dormían, y sus 100 brazos y 50 cabezas se movían lentamente en sueños. Y Zeus entendió que la paciencia había dado frutos, que los gigantes serían parte de algo más grande que ellos mismos, que cada uno de sus movimientos silenciosos sería decisivo. Y así con calma comenzó a tocar las cadenas que los mantenían presos suavemente con sus manos, y susurros que solo los antiguos podían escuchar. Y mientras lo hacía, los gigantes despertaban poco a poco, abriendo sus ojos brillantes y moviendo sus brazos lentamente como si estiraran el tiempo mismo. Y Zeus les habló en un tono pausado que llenaba el Tártaro de ecos suaves. Les contó sobre el mundo exterior, sobre los titanes, sobre la guerra que se avecinaba y sobre la importancia de la paciencia, de la fuerza medida. Y mientras escuchaban comprendían que el universo les daba una segunda oportunidad, que todo lo que había sucedido no era en vano, que su fuerza no era solo para destruir, sino para equilibrar y proteger. Y así los cíclopes forjaron las armas invisibles que brillaban con luz suave, y los hecatonquiros practicaban movimientos que ningún ser humano podría imaginar, moviendo rocas que parecían flotar suavemente. Y mientras el entrenamiento continuaba, Zeus comprendía que todo estaba listo, que el tiempo había llegado, que la calma había preparado cada detalle, que incluso el menor gesto tendría un efecto profundo en la historia que estaba por desarrollarse. Y mientras tanto los titanes aún caminaban en el monte, otros ignorantes de la liberación que se estaba gestando debajo de sus pies, y todo parecía quieto, pero en realidad cada sombra, cada respiración, cada murmullo se movía como un hilo invisible que conectaba el Tártaro con el cielo, con la tierra y con el futuro que se aproximaba lentamente. Y así, cuando Zeus finalmente ascendió con sus aliados detrás de él, la brisa del universo pareció susurrar con anticipación suave y tranquila, y los titanes sintieron que algo cambiaba, que el equilibrio estaba a punto de moverse, que los movimientos de sus hijos y nietos serían diferentes. Y mientras la primera piedra flotaba lentamente entre los brazos de un hecatonquiro y el primer rayo chispeaba suavemente en las manos de Zeus, todo estaba lleno de calma, de expectativa, de un susurro que decía que la guerra no era solo fuerza, sino estrategia, paciencia y coordinación. Y mientras los titanes lanzaban montañas imaginarias que se movían lento y pesado, los olímpicos y sus aliados respondían con movimientos
calculados que fluían como agua suave, y mientras cada choque resonaba la tierra parecía susurrar historias antiguas sobre el poder del tiempo, de la paciencia y de la espera, y así la titanomaquia comenzó no con gritos ni carreras, sino con un ritmo pausado, un baile silencioso de poder y estrategia que incluso los cielos y las estrellas observaban tranquilos porque todo estaba en su lugar y cada gesto, cada movimiento, cada decisión era parte de un plan que solo podía desarrollarse con calma y observación. Y mientras la guerra continuaba, los cíclopes mantenían las armas divinas brillando suavemente, mientras los hecatonquiros lanzaban piedras que parecían bailar en el aire, y Zeus dirigía con tranquilidad, sin apuro, sin urgencia, recordando a cada momento que la paciencia es más fuerte que la prisa, que incluso en el caos el orden puede encontrarse. Y así pasaron los días y los años como si fueran susurros prolongados, y los titanes comenzaron a comprender que su fuerza bruta no sería suficiente, que había algo más profundo moviendo el universo. Y mientras tanto Zeus y sus aliados seguían su ritmo tranquilo, su respiración en sincronía con la tierra, con el viento, con el murmullo de todo lo que existía, que aún dormía y que aún esperaba. Y mientras tú escuchas esto, puedes imaginar la calma del tártaro, la suavidad de las cadenas que se abren, la lentitud de los movimientos de los gigantes y la tranquilidad de Zeus, que sabe que la victoria no es solo de fuerza, sino de paciencia y de estrategia, y que incluso en la guerra más grande hay espacio para la calma, el silencio y el asombro. Y mientras la brisa del universo sigue moviéndose suavemente sobre las montañas y los océanos y los valles, los primeros destellos de los rayos de Zeus iluminan el cielo con luz suave, y los movimientos de los hecatonquiros crean una danza lenta de rocas y sombras, y todo el mundo parece sostener la respiración, esperando la continuación de esta historia antigua y majestuosa que aún se despliega lentamente, y que mientras tú flotas en tu propia tranquilidad puedes sentir la conexión con cada movimiento, cada susurro, cada pensamiento que construye el cosmos. Y así termina nuestra tercera parte, dejando espacio para imaginar la preparación, la calma y la lentitud antes del clímax de la guerra. Y la próxima vez que escuches la historia, los titanes y los olímpicos se enfrentarán directamente, y cada movimiento, cada arma, cada aliado jugará un papel en la historia que continúa lentamente como un río que fluye suavemente hacia el sueño y el descanso. El aire estaba tranquilo pero lleno de anticipación mientras los olímpicos avanzaban lentamente hacia el monte Otris, y los titanes, aún gigantescos y majestuosos, caminaban con fuerza pero sin prisa, y cada paso parecía resonar suavemente como un eco antiguo que se extendía por el cielo y la tierra. Y mientras Zeus sostenía el rayo en su mano, podía sentir la energía suave que vibraba dentro de él, sin necesidad de apresurarse, sin necesidad de gritar, porque la calma era su aliada. Y Poseidón con su tridente tocaba ligeramente el suelo, y el agua respondía con olas que se movían lento y pausado. Y Hades, con el yelmo de la oscuridad, observaba desde la distancia, sin prisa, sin urgencia, invisible como un susurro en la sombra. Y los cíclopes mantenían las armas divinas brillando con luz suave, y los hecatonquiros movían sus tiembrazos con cuidado calculado, levantando rocas que parecían flotar y girar en el aire, mientras los titanes lanzaban montañas con fuerza enorme pero lenta y medida, como si cada movimiento fuera parte de una danza antigua. Y mientras todo esto sucedía, Zeus comprendía que la guerra no era solo fuerza bruta, sino ritmo y paciencia y estrategia, y que cada piedra que caía, cada rayo que brillaba, cada tridente que cortaba el aire estaba conectado con todo el universo que respiraba suavemente a su alrededor. Y los titanes comenzaron a notar que algo diferente estaba ocurriendo, que los olímpicos no actuaban con prisa ni con desesperación, sino con calma y coordinación, y que incluso los movimientos de los gigantes podían ser respondidos con armonía y precisión. Y mientras el primer rayo de Zeus surcaba el cielo iluminando suavemente las nubes, los titanes podían sentir la fuerza sin necesidad de peligro, que la energía de los olímpicos fluía con suavidad, el poder que cada gesto estaba pensado para equilibrar, no solo destruir. Y mientras Poseidón movía su tridente, la tierra temblaba apenas lo suficiente para recordar la presencia del mar, y Hades caminaba invisible entre
Las sombras observando y aprendiendo cada movimiento como un guardián silencioso, y los hecatonquiros lanzaban rocas que parecían bailar en el aire y aterrizar con suavidad sobre el suelo que los titanes caminaban, y todo parecía un juego de equilibrio, de paciencia y de fuerza medida, y los cíclopes reparaban y ajustaban las armas divinas, asegurándose de que cada rayo, cada tridente, cada sombra estuviera perfecta, y mientras la batalla avanzaba lentamente, los titanes comenzaron a sentir respeto por la calma de los olímpicos, por su paciencia, por su estrategia, y por primera vez comprendieron que la fuerza por sí sola no siempre gana, que la mente y la paciencia son tan poderosas como los músculos. Y mientras el sol imaginario se movía suavemente en el cielo, las nubes formaban patrones lentos y tranquilos que reflejaban el movimiento de la guerra, y Zeus podía ver cada gesto de cada titán como si fuera parte de un mapa invisible, y mientras observaba respiraba suavemente, y cada inhalación y exhalación parecía sincronizarse con los movimientos de todos los seres en la batalla, y la tierra parecía moverse con ellos como si todo el planeta estuviera en calma y al mismo tiempo alerta, y cada piedra lanzada, cada rayo chispeante, cada sombra que se movía suavemente contaba una historia de paciencia y equilibrio. Y mientras todo esto sucedía, los titanes comenzaron a cambiar lentamente sus movimientos, bajando la fuerza, no porque fueran derrotados, sino porque comprendían la armonía que se estaba creando. Y Zeus sonrió suavemente, sabiendo que la victoria no era solo de fuerza, sino de paciencia y calma. Y mientras la brisa del universo acariciaba las montañas y los valles y los océanos, los hecatonquiros descansaban brevemente mientras movían sus brazos lentamente, y los cíclopes reparaban armas suavemente, y Poseidón agitaba el agua suavemente para equilibrar la tierra, y Hades se deslizaba invisible observando cada detalle, y Zeus sostenía el rayo imaginando cada chispa como un susurro. Y los titanes comenzaban a comprender que todo estaba conectado, que la guerra era también una lección que incluso los más grandes y poderosos deben aprender, que la paciencia y la calma pueden ser más fuertes que la fuerza bruta. Y mientras tú escuchas esto, puedes imaginar cada movimiento lento, cada gesto medido, cada piedra que baila suavemente en el aire, y sentir cómo la calma se extiende por todo el universo, y como cada ser que participa en esta historia respira al unísono como un solo susurro gigante. Y mientras la batalla continúa sin prisa, ni gritos, ni urgencia, todo parece un baile silencioso de poder y armonía, y Zeus mira el horizonte y siente que la historia apenas comienza, que la titanomaquia está desplegando sus secretos, y que la próxima parte traerá la resolución, la caída de los titanes y el establecimiento del nuevo orden, que todo estará tranquilo al final, y que mientras tú flotas en tus pensamientos puedes sentir la serenidad que precede al cambio y el movimiento, y que todo está conectado, y que la calma es la fuerza más poderosa. Y así termina nuestra cuarta parte, dejando espacio para imaginar cada chispa de rayo, cada giro de tridente, cada sombra de invisibilidad, y prepararte suavemente para la próxima parte, donde los titanes sentirán el peso de la derrota y el orden del Olimpo comenzará a establecerse lentamente. La titanomaquia continuaba lentamente, y todo parecía moverse como un susurro suave de viento entre montañas y valles, y Zeus y los olímpicos observaban cada movimiento de los titanes sin prisa, sin urgencia, como si la batalla fuera un juego de paciencia y estrategia. Y los titanes por primera vez comenzaron a sentir que su fuerza por sí sola no era suficiente, que cada piedra lanzada, cada gesto medido por los olímpicos era parte de un plan más grande que ellos. Y mientras las rocas flotaban suavemente entre los brazos de los hecatonquiros y los rayos de Zeus iluminaban las nubes sin prisa, los titanes empezaron a bajar lentamente la fuerza, como si aceptaran que la victoria no era imposible, sino que todo estaba equilibrándose en calma, y sin gritos ni sobresaltos. La mayoría de los titanes fueron rodeados con cuidado, y uno a uno fueron encadenados y llevados al Tártaro, un lugar profundo y silencioso donde descansarían por toda la eternidad. Y allí los hecatonquiros, con sus 100 brazos,
Colocaron las cadenas suavemente pero con firmeza y los cíclopes aseguraron que las armas divinas permanecieran en su lugar para mantener la armonía del universo, y mientras los titanes descendían lentamente hacia el Tártaro, Zeus respiraba suavemente y sentía que la calma había triunfado sobre la prisa y que la paciencia había creado el orden que debía existir y solo. Uno quedó aparte Atlas, el líder de los titanes, que había guiado las tropas gigantes con fuerza y dignidad, y su castigo sería especial, no violento, sino un recordatorio constante de equilibrio y responsabilidad, y así Zeus le confió la tarea de sostener la bóveda celeste sobre sus hombros, para siempre un peso inmenso pero medido, un recordatorio suave de la importancia de la paciencia y de la estabilidad, y mientras Atlas se ajustaba lentamente al peso que no podía soltar, el universo parecía susurrar su aprobación, y los cielos y la tierra se movían con cuidado para no perturbar el equilibrio recién establecido, y mientras los demás titanes descansaban en silencio en el Tártaro, los olímpicos comenzaron a caminar lentamente hacia el Olimpo, sintiendo la serenidad de la victoria y la suavidad de un mundo equilibrado, y la historia continuaba con calma, y cada criatura que observaba desde lejos podía sentir que incluso el poder más grande puede ser contenido, que la paciencia y la estrategia son más fuertes que la fuerza bruta, y que el orden puede establecerse lentamente, sin prisa ni sobresaltos, y mientras tú escuchas esto puedes imaginar la enorme calma del Tártaro, el peso constante de Atlas sosteniendo los cielos con suavidad, la respiración pausada de los hecatonquiros y la luz tenue de los rayos que todavía flotan suavemente en el aire, recordando que todo en el universo tiene su ritmo y que cada acción tiene su consecuencia. Y mientras los olímpicos caminaban hacia su hogar en él Monte Olimpo, el mundo parecía respirar al unísono con ellos, y todo estaba tranquilo y silencioso y lleno de una calma que solo los dioses pueden comprender. Y mientras la noche caía lentamente sobre los valles y montañas y ríos y océanos, los ecos de la titanomaquia todavía se sentían como susurros suaves que recordaban la importancia de la paciencia, del equilibrio, de la armonía, y Zeus se sentó suavemente en su trono, imaginando cada gesto de cada titán que había sido encadenado y cada movimiento de los aliados que había guiado con calma. Y mientras tú flotas en tus pensamientos, puedes sentir la lentitud de la victoria, la serenidad del nuevo orden y la suavidad de cada roca movida, cada rayo lanzado, cada sombra que se desliza lentamente por el cielo y la tierra. Y así termina nuestra quinta parte, dejando espacio para imaginar la calma de la victoria, la paciencia de Atlas y la tranquilidad que precede al equilibrio del Olimpo. Y la próxima vez que escuches la historia descubrirás cómo los olímpicos comienzan a gobernar el universo, y cómo las historias de los titanes se convierten en susurros que permanecen en cada rincón del mundo, y todo continúa lentamente como un río que fluye suavemente hacia el sueño y el descanso. Tras la caída de los titanes y el establecimiento de la calma en el Tártaro, los olímpicos caminaron lentamente por el Olimpo, sintiendo cada brisa como un susurro que celebraba el equilibrio recién restaurado, y Zeus sostenía su rayo con suavidad, como si cada chispa fuera un recordatorio de la paciencia que había guiado la victoria. Y mientras el sol imaginario se elevaba lentamente sobre Monte Olimpo, cada dios tomaba su lugar con tranquilidad y armonía, sin prisa, sin necesidad de imponer su fuerza, porque la calma ya había ganado, y Poseidón tocaba suavemente las aguas, y los mares respondían con olas que se movían como un suspiro extendido, y Hades permanecía invisible, observando con cuidado cada detalle de la tierra y el inframundo. Y los demás olímpicos caminaban despacio, sintiendo el flujo del universo que ahora respiraba suavemente en equilibrio, y en medio de esta calma comenzó a surgir una nueva historia, una historia que no era de guerra, sino de aprendizaje, de cuidado y de curiosidad. Y Prometeo, uno de los titanes más sabios y observadores, se acercó lentamente al mundo de los mortales y comprendió que incluso después de la guerra la humanidad necesitaba guía, y que había regalos y secretos que podían cambiar su destino si se entregaban con cuidado. Y así Prometeo decidió tomar el fuego de los dioses suavemente, con respeto, y traerlo a los mortales, un fuego que no quemaba, sino que iluminaba, calentaba y enseñaba a crear y transformar. Y mientras bajaba al mundo, los
Mortales comenzaron a sentir un calor suave y acogedor que les permitía cocinar, inventar, construir y soñar, y Prometeo los observaba con calma, enseñándoles lentamente, sin prisa, sin sobresalto, y la humanidad comenzó a entender que la luz y el calor del fuego eran un regalo, no un peligro, y que la paciencia y el conocimiento podían ser más poderosos que la fuerza bruta. Mientras esto ocurría, Zeus miraba desde el Olimpo y sentía que incluso los pequeños seres podían aprender la lección del equilibrio y la armonía, y que la calma del universo se reflejaba en cada chispa del fuego que Prometeo sostenía suavemente en sus manos. Y al mismo tiempo otra historia comenzaba a formarse. Pandora, una mujer enviada por los dioses para traer consigo un recipiente misterioso, un regalo que contenía secretos que la humanidad aún no comprendía completamente, y Pandora caminaba lentamente por la tierra llevando la caja con cuidado, sin apresurarse, y la curiosidad crecía en su interior como un río suave que fluye silencioso hasta el océano, y mientras avanzaba las fuerzas invisibles del mundo observaban con respeto cada gesto, cada movimiento, porque incluso la curiosidad debe ser guiada con calma y paciencia. Y un día Pandora abrió lentamente la caja, dejando salir suavemente todas las dificultades, los miedos y las enfermedades que aún no habían tocado los mortales, y mientras esas sombras se dispersaban, la esperanza quedó dentro como un susurro brillante que iluminaba el corazón de todos con suavidad. Y mientras la humanidad experimentaba estas nuevas emociones, comenzó a aprender que la vida es un equilibrio entre luz y oscuridad, entre calma y acción, entre paciencia y movimiento. Y Prometeo sonreía suavemente, observando cómo el fuego y la esperanza transformaban lentamente el mundo, enseñando que el conocimiento y la bondad podían coexistir con los desafíos y los errores. Y mientras tanto Zeus y los olímpicos continuaban estableciendo su gobierno lentamente, asegurándose de que cada decisión fuera equilibrada y justa, y que incluso las criaturas más pequeñas y los mortales más débiles tuvieran lugar en la armonía del universo. Y los mares, los valles, las montañas y los ríos respiraban suavemente al unísono con cada gesto de los dioses y cada susurro de los mortales, y los cíclopes mantenían las armas divinas en calma, preparadas pero sin prisa, mientras los hecatonquiros vigilaban desde sus posiciones, asegurando que el equilibrio se conservara. Y mientras todo esto sucedía, el cielo se llenaba de un silencio suave que parecía decir que el orden estaba completo, y que la paciencia y la calma podían sostener el mundo incluso después de la guerra más larga, y que cada chispa de fuego, cada sombra de enfermedad, cada soplo de esperanza era parte de un ciclo antiguo y profundo que continuaría lentamente mientras la humanidad aprendía y crecía. Y mientras tú escuchas esto, puedes imaginar el suave resplandor del fuego de Prometeo iluminando lentamente la noche, los movimientos medidos de Pandora con su caja y la respiración tranquila del Olimpo, observando cada detalle y cada reacción. Y como todo el universo parece sostener la calma y la armonía en un equilibrio delicado y fuerte al mismo tiempo, y mientras los mortales aprendían a vivir con el fuego y la esperanza, cada día se movía lento y seguro, y la tierra respiraba suavemente, y los océanos seguían su ritmo como un susurro constante que acompaña cada acción y cada pensamiento. Y mientras tú flotas en estos pensamientos, puedes sentir la lentitud de la historia, la paciencia de los dioses y la suavidad con la que cada cambio importante ocurre, y que incluso las historias más antiguas contienen lecciones de calma, equilibrio y observación. Y así termina nuestra sexta parte, dejando espacio para imaginar el fuego que no quema, sino que enseña la esperanza que permanece dentro de todos, y la tranquilidad del nuevo orden del Olimpo. Y la próxima vez que escuches la historia descubriremos cómo los mortales comienzan a interactuar más con los dioses, cómo se forman leyendas, y cómo la calma y la paciencia continúan guiando cada paso de este universo antiguo y majestuoso, mientras tú descansas suavemente flotando entre susurros y sueños y murmullos y esperanza. El mundo se movía lentamente mientras Prometeo observaba a los mortales aprender a usar el fuego con cuidado y paciencia, y cada chispa iluminaba suavemente sus rostros, creando sombras que danzaban despacio sobre la tierra y los valles y los ríos. Y mientras el viento acariciaba las hojas de los árboles, los mortales comprendían que el fuego no solo calentaba, sino que enseñaba
y les permitía soñar y crear con calma y sin prisa, y mientras tanto Pandora caminaba lentamente por los pueblos con su caja misteriosa, y aunque había liberado los males y sombras, aún quedaba la esperanza en su interior, un susurro brillante que iluminaba suavemente los corazones de los humanos, y mientras avanzaba los mortales comenzaban a sentir la dualidad de la vida, la presencia de desafíos y la existencia de oportunidades al mismo tiempo, y Prometeo sonreía suavemente observando como cada persona aprendía que la paciencia y la observación eran más poderosas que la impulsividad, que la calma podía sostener el aprendizaje y la creación, y mientras los días pasaban y las estaciones cambiaban lentamente, los mortales aprendían a usar el fuego con cuidado, a cocinar sus alimentos, a calentar sus hogares, a iluminar la noche sin prisa, sin miedo, y Pandora, con su caja vacía pero llena de esperanza, enseñaba que incluso en medio de dificultades siempre existe algo brillante que permanece y que puede guiar suavemente el camino, y mientras esto ocurría, los dioses desde el Olimpo observaban con calma y serenidad cada acción de la humanidad, entendiendo que la paciencia y la previsión eran herramientas tan poderosas como el rayo de Zeus o el tridente de Poseidón, y que cada lección entregada lentamente a los mortales sería recordada durante generaciones. Y Prometeo visitaba cada hogar, cada pueblo, cada valle, y enseñaba con susurrante voz y gestos medidos cómo usar el fuego sin apresurarse, sin dañarse ni dañar a otros, cómo aprender a observar y comprender antes de actuar, y mientras los mortales seguían estos consejos, crecían en creatividad y en comprensión del mundo y la naturaleza y los elementos a su alrededor, y Pandora les mostraba que la esperanza podía permanecer incluso en los momentos más difíciles, que el equilibrio entre luz y sombra era natural y necesario, y que cada desafío debía ser enfrentado con calma y paciencia, y así el tiempo pasaba suavemente como un río lento y constante, y cada día era un suspiro que enseñaba nuevas lecciones, y mientras los mortales aprendían a vivir con estos regalos, los dioses también continuaban observando y ajustando el orden de manera tranquila y medida, asegurándose de que cada elemento del mundo permaneciera equilibrado y que cada acción de los humanos y de los dioses estuviera conectada en armonía con todo lo demás. Y mientras tanto el universo parecía respirar lentamente, y cada nube, cada río, cada montaña, cada viento estaba en sincronía con el movimiento suave de Prometeo y Pandora, y la humanidad y los hecatónquiros vigilaban desde sus posiciones silenciosas, y los cíclopes mantenían las armas divinas listas para cualquier eventualidad, pero sin apresurarse, porque la calma había demostrado ser la fuerza más poderosa. Y mientras todo esto sucedía, los mortales comenzaron a formar historias sobre Prometeo y Pandora, sobre el fuego y la esperanza, sobre la dualidad del mundo, y estas historias se contaban suavemente junto al fuego al caer la noche, creando una red de conocimiento y tradición que fluía lento y constante como un susurro a través de los siglos. Y mientras las generaciones escuchaban estas historias, aprendían que la paciencia y la observación eran más valiosas que la prisa y la impulsividad, que cada acto de cuidado y de pensamiento medido podía sostener la armonía y la vida, y que incluso en la adversidad siempre había un camino de calma y esperanza. Y mientras los mortales trabajaban sus campos y construían sus hogares con suavidad y cuidado, Prometeo y Pandora observaban desde lejos, asegurándose de que cada lección fuera entendida sin prisa y con respeto, y los dioses del Olimpo seguían su ritmo tranquilo de observación y guía, sabiendo que todo estaba conectado, que cada chispa de fuego, cada susurro de esperanza, cada gesto medido de los mortales estaba formando un mundo más equilibrado y armonioso. Y mientras tú escuchas esto, puedes imaginar el fuego cálido y brillante que se mueve suavemente, iluminando lentamente la noche, las sombras que bailan tranquilamente sobre la tierra, y la esperanza que permanece brillante dentro de cada corazón humano. Y como Prometeo camina despacio, enseñando sin prisa, y Pandora con su caja camina mostrando que incluso en medio de desafíos siempre hay luz, y cada elemento de la naturaleza, los ríos, las montañas, los vientos, los bosques, los mares, respira suavemente al unísono con cada movimiento de los mortales y de los dioses, y todo el universo parece respirar contigo mientras flotas entre pensamientos de calma, paciencia, esperanza y aprendizaje. Y así termina nuestra
Séptima parte, dejando espacio para imaginar cada chispa de fuego, cada susurro de esperanza, cada gesto medido, cada respiración tranquila, y la próxima vez que escuches la historia descubrirás cómo la humanidad empieza a interactuar más con los dioses, cómo se forman más mitos y leyendas, y cómo la calma y la paciencia continúan guiando cada paso de este universo antiguo y majestuoso, mientras tú continúas descansando suavemente, flotando entre murmullos y sueños y susurros y esperanza. El mundo continuaba moviéndose lentamente y los humanos habían comenzado a comprender los regalos de Prometeo y Pandora, el fuego que iluminaba y calentaba la esperanza que permanecía dentro de cada corazón, y cada día que pasaba parecía un suspiro tranquilo que atravesaba los valles y montañas y ríos y bosques, y mientras los mortales aprendían a crear, a cocinar, a calentar sus hogares y a observar la naturaleza con atención, los dioses del Olimpo los observaban con calma y paciencia, entendiendo que incluso después de la guerra más grande la humanidad necesitaba guía, pero también libertad, y así cada acción de los mortales se convirtió en un hilo que se tejía lentamente en la tela del universo, y cada decisión que tomaban podía resonar con suavidad entre los cielos y la tierra, y mientras tanto Zeus sostenía su rayo en su mano, imaginando cada chispa como un susurro que recordaba la importancia de la paciencia y de la justicia, y Poseidón agitaba suavemente los mares mientras las olas respondían con movimientos lentos y rítmicos, y Hades caminaba invisible por los valles y bosques observando con atención cada gesto de los mortales, y mientras los humanos experimentaban su mundo con curiosidad y cuidado, Prometeo continuaba enseñando el uso del fuego sin prisa, sin sobresalto, mostrando que cada chispa debía ser tratada con respeto y que la verdadera fuerza reside en la paciencia y en la observación, y Pandora caminaba despacio junto a recordando los mortales que incluso en medio de dificultades siempre quedaba un susurro de esperanza dentro de sus corazones que podía guiar suavemente sus pasos, y mientras los días se convertían en meses y los meses en años, la humanidad comenzó a formar aldeas y pueblos con cuidado y atención, observando cómo el mundo respondía a sus acciones y cómo incluso los errores podían enseñarlos a moverse más lentamente, a pensar antes de actuar y a observar antes de decidir, y mientras los humanos aprendían estas lecciones, los dioses continuaban ajustando el equilibrio del mundo de manera pausada y meticulosa, asegurándose de que cada río, cada montaña, cada viento, cada árbol estuviera en armonía con los movimientos de los mortales, y mientras el sol y la luna trazaban lentamente su ritmo en el cielo, cada día era una oportunidad de aprendizaje y cada noche un susurro de calma y reflexión, y mientras tanto los primeros mitos comenzaron a surgir de la curiosidad y la imaginación de los humanos, historias sobre Prometeo que había robado el fuego para ellos, y sobre Pandora que llevaba su caja misteriosa, y estos relatos se contaban junto al fuego con voces suaves que imitaban la respiración del mundo, y cada narración llevaba consigo una lección de paciencia, esperanza y observación, y mientras estas historias se difundían, los mortales comenzaron a comprender que incluso los regalos de los dioses requerían cuidado y respeto, que la luz podía ser poderosa pero también frágil, y que la esperanza podía iluminar aún en los momentos más oscuros, y mientras esto ocurría, los dioses empezaban a interactuar más con los humanos, pero siempre de manera suave, sin sobresaltos, sin gritos, sin urgencia, porque la calma y la paciencia habían demostrado ser más poderosas que cualquier demostración de fuerza, y así los mortales comenzaron a ver pequeñas señales en la naturaleza como recordatorios de la presencia de los dioses, como un río que fluye lentamente, que recuerda la suavidad de Poseidón, como un rayo suave de luz que guía la atención, como el susurro de Hades desde las sombras que enseña observación, paciencia, y cada criatura viviente parecía responder a estos susurros invisibles, desde las aves que cruzaban el cielo hasta los árboles que se mecían suavemente al viento, hasta las montañas que permanecían firmes recordando estabilidad, y mientras los humanos aprendían a interpretar estos signos, comenzaron a comprender la dualidad de la vida, que el mundo contenía tanto luz como sombra, tanto facilidad como dificultad.
Tanto acción como contemplación, y Prometeo continuaba caminando entre ellos, enseñando con gestos suaves y palabras medidas, mostrando cómo crear y cómo cuidar, cómo observar y cómo aprender, y Pandora seguía enseñando que la esperanza siempre queda incluso cuando las sombras parecen ganar, que el equilibrio del universo depende de aceptar la dualidad y moverse con cuidado y suavidad. Y mientras los años pasaban, los humanos comenzaron a crear herramientas y estructuras y fuego en sus hogares y en sus talleres, y lentamente cada invento, cada práctica, cada aprendizaje era un hilo que se conectaba con el tejido del universo, que respiraba suavemente con ellos. Y mientras esto sucedía, Zeus y los demás olímpicos continuaban ajustando la calma del mundo, asegurándose de que ningún gesto humano alterara el equilibrio de manera brusca y que cada elemento siguiera su curso natural. Y mientras tanto, los mortales empezaron a enfrentarse desafíos también suaves y lentos, que enseñaban paciencia y resiliencia, que mostraban que incluso en la adversidad la calma y la observación podían llevar a la solución. Y así surgieron pequeñas historias de héroes mortales que, al igual que los dioses, aprendían a usar la paciencia y la estrategia más que la fuerza bruta. Y mientras estas historias se contaban y transmitían de generación en generación, cada una llevaba consigo la enseñanza de Prometeo y Pandora de que el fuego y la esperanza podían coexistir con el desafío y la sombra, que la calma y la observación podían sostener la vida incluso en los momentos más difíciles. Y mientras tú escuchas esto, puedes imaginar el suave resplandor del fuego iluminando lentamente aldeas y hogares, los susurros de Pandora llenando los corazones de esperanza, los movimientos medidos de Prometeo enseñando suavemente la paciencia y la atención, y como todo el mundo parece respirar junto a ellos en sincronía con el universo, como un gran susurro que envuelve montañas, valles, ríos, bosques y mares. Y mientras los años se convirtieron en siglos, los humanos comenzaron a registrar sus experiencias con el fuego, con la esperanza, con los desafíos y las sombras, y estas historias se convirtieron en mitos y leyendas que viajaron lentamente a través del tiempo, y que cada palabra y cada gesto llevado de manera pausada y meditativa podía transmitir el conocimiento de generación en generación. Y mientras los mortales contaban estas historias alrededor del fuego de noche, susurrando suavemente cada detalle como un secreto sagrado, los dioses observaban con calma, sabiendo que todo estaba fluyendo correctamente y que la paciencia y la observación seguían siendo las fuerzas más poderosas. Y mientras tú flotas entre estos pensamientos, puedes sentir la calma de los mitos, el resplandor del fuego, la suavidad de la esperanza, la lentitud de cada lección, y como todo el universo parece moverse al ritmo pausado de Prometeo y Pandora y de los mortales, que aprenden a vivir con cuidado, con respeto y con atención. Y mientras los valles y los océanos y los bosques y las montañas continúan respirando suavemente, cada gesto, cada palabra, cada susurro crea un hilo que conecta todo el mundo en armonía y equilibrio. Y así termina nuestra octava parte, dejando espacio para imaginar la calma del mundo, la paciencia de los mortales y la enseñanza constante de los dioses, que todo sigue lentamente conectándose y fluyendo como un río que lleva cada chispa de fuego, cada susurro de esperanza, cada gesto medido hacia el sueño y la tranquilidad, mientras tú descansas suavemente flotando entre murmullos y relatos y susurros del universo antiguo y majestuoso. El mundo había comenzado a moverse con suavidad después de la titanomaquia, y los mortales habían aprendido lentamente los secretos del fuego y la esperanza. Y mientras Prometeo caminaba entre aldeas y ciudades enseñando con calma el uso del fuego, y Pandora difundía la esperanza en cada corazón humano, los dioses observaban con paciencia y tranquilidad como la humanidad comenzaba a organizarse y a comprender el mundo que los rodeaba, y cada gesto de los mortales parecía una nota suave en la sinfonía del universo, que respiraba tranquilamente entre montañas y ríos y océanos y bosques. Y mientras los aldeanos construían sus hogares lentamente, con cuidado y atención, aprendían a escuchar la naturaleza y sus ritmos y a interpretar los signos que el mundo les ofrecía. Y a cada momento la influencia de los dioses era sutil y silenciosa, como un susurro de viento que acaricia los árboles, o como la luz suave de la luna que guía sin prisa el camino. Y los mortales comenzaron a compartir
Historias sobre Prometeo y Pandora, sobre la dualidad de la vida, sobre la importancia de la paciencia y la observación, y estas historias se contaban alrededor de los fuegos nocturnos con voces suaves que imitaban el ritmo tranquilo del mundo, y cada relato enseñaba a los humanos cómo vivir con cuidado, cómo enfrentar los desafíos sin precipitarse y cómo sostenerla esperanza incluso cuando las sombras parecían dominar el paisaje, y mientras estas historias se repetían generación tras generación. Los humanos comenzaron a formar tradiciones y rituales lentos y meditativos que reflejaban la armonía que los dioses habían enseñado con paciencia y que fortalecían la conexión entre cada ser humano y el mundo que habitaban, y los dioses observaban y guiaban suavemente la evolución de estas tradiciones, asegurándose de que la paciencia y la calma fueran siempre los cimientos de la cultura, y mientras los mortales trabajaban los campos y construían puentes y caminos, lentamente aprendían que cada acción tiene un efecto que se extiende más allá de lo visible, y que la armonía solo puede mantenerse cuando cada gesto se hace con atención y consideración. Y así, poco a poco, las aldeas crecieron en pueblos y los pueblos en ciudades suaves y respirantes, donde cada calle, cada plaza, cada fuente estaba impregnada de la calma de los dioses y del susurro de Prometeo y Pandora, que enseñaban lentamente que la creatividad y la esperanza podían coexistir con la disciplina y la observación. Y mientras esto ocurría, los dioses del Olimpo continuaban observando y moviéndose como sombras suaves entre las nubes y los valles, ajustando el flujo de los ríos y la fuerza de los vientos y el ritmo de las estaciones para que los humanos pudieran aprender sin ser aplastados por la prisa o la confusión. Y cada día los mortales aprendían algo nuevo sobre el mundo y sobre sí mismos, y sobre la importancia de la paciencia y la atención. Y mientras el sol ascendía suavemente sobre montañas y océanos, los rayos iluminaban lentamente las aldeas, y cada chispa de fuego y cada gesto de bondad y cuidado de los humanos parecía amplificarse y resonar con la armonía del universo. Y así comenzaron a surgir héroes mortales que imitaban a los dioses, no con fuerza bruta, sino con paciencia y estrategia, que resolvían conflictos con cuidado y que aprendían a observar antes de actuar. Y mientras estas historias se contaban alrededor de los fuegos nocturnos, los niños aprendían sin prisa que la luz y las sombras son necesarias, que la esperanza debe mantenerse y que cada acción meditada es una herramienta poderosa. Y mientras los años se convirtieron en décadas y las décadas en siglos, la humanidad comenzó a consolidar conocimientos sobre la naturaleza, el clima, los ciclos de los ríos, los movimientos de los animales, y cada descubrimiento era celebrado con calma y respeto, porque comprendían que el mundo debía observarse y comprenderse antes de transformarse. Y mientras esto sucedía, Prometeo y Pandora continuaban caminando entre ellos como susurros invisibles, recordando que cada chispa de fuego y cada gesto de esperanza era un regalo que debía manejarse con cuidado y paciencia. Y mientras los mortales aprendían a cultivar la tierra, a construir sus hogares y a compartir sus recursos, lentamente comenzaron a crear leyes y reglas suaves que mantenían la armonía entre los humanos, y entre los humanos y la naturaleza. Y los dioses observaban con satisfacción silenciosa cómo cada acción fluía con tranquilidad, y cómo incluso los conflictos se resolvían con paciencia y estrategia. Y mientras esto ocurría, las leyendas sobre los primeros tiempos comenzaron a transformarse en mitos consolidados, en los que los dioses enseñaban indirectamente a los humanos cómo vivir y cómo observar el mundo, y cada mito llevaba consigo enseñanzas profundas sobre equilibrio, paciencia y responsabilidad. Y mientras los humanos escuchaban estas historias, aprendían a mover el mundo lentamente, con cuidado, a no apresurarse, a respetar el ritmo de todo lo que los rodeaba. Y mientras las aldeas y ciudades crecían y se extendían sobre valles y colinas, los ríos y los bosques parecían respirar suavemente al unísono con ellos, y cada elemento del mundo parecía un hilo conectado con el tejido de la historia que los dioses y los mortales tejían lentamente juntos. Y así comenzó la consolidación de civilizaciones suaves y meditativas, donde la luz y la sombra, la esperanza y los desafíos coexistían en equilibrio, y cada acción humana era una extensión de las enseñanzas divinas. Y mientras tú escuchas esto, puedes imaginar el flujo suave de los ríos, el movimiento lento de los vientos, las hojas que se mecen
Suavemente los rayos de sol que iluminan lentamente los hogares humanos y como cada chispa de fuego, cada gesto de bondad, cada observación cuidadosa se conecta con el universo en un gran susurro de calma y aprendizaje, y mientras los siglos continuaban, los humanos comenzaron a documentar sus conocimientos lentamente, observando cada detalle de la naturaleza y de la vida, y estas observaciones se convirtieron en tradiciones que enseñaban la paciencia, la observación y la esperanza, y mientras los dioses observaban y guiaban suavemente la evolución de estas tradiciones, comprendían que la verdadera fuerza reside en la calma y en la capacidad de mantener la armonía incluso frente a desafíos grandes y pequeños, y así mientras los humanos consolidaban sus aldeas y ciudades y desarrollaban lentamente leyes, comercio, agricultura y costumbres, los dioses continuaban moviéndose suavemente entre nubes, vientos, montañas y mares, asegurándose de que cada paso estuviera equilibrado y que la paciencia y la calma fueran siempre el camino para mantener la armonía. Y mientras tú escuchas esto, puedes imaginar como cada elemento de la naturaleza, cada chispa de fuego, cada historia contada alrededor de un hogar se une lentamente con todo lo demás para formar un universo conectado en calma y equilibrio, y como los humanos comienzan a aprender que la observación, la paciencia son sus mejores aliados, mientras los dioses los acompañan suavemente y silenciosamente, recordándoles siempre que la esperanza permanece dentro de ellos incluso cuando las sombras parecen acercarse. A medida que los siglos avanzaban lentamente y las aldeas se convirtieron en ciudades y las ciudades en reinos suaves y meditativos, los humanos comenzaron a comprender que cada acción tenía un eco, que cada gesto podía influir en el equilibrio del mundo, y mientras caminaban por sus calles y plazas, podían sentir la presencia silenciosa de los dioses que observaban desde el Olimpo y desde los bosques y los ríos y los valles, susurrando lecciones de paciencia y armonía, y los dioses no intervenían con fuerza ni gritos, sino que guiaban suavemente, como la brisa que mueve las hojas de los árboles sin romperlas, recordando que la calma es la fuerza más poderosa y que cada ser humano podía aprender a sostener el equilibrio del mundo si se movía con atención y respeto, y así los mortales comenzaron a crear templos y altares dedicados a los dioses, no como imposiciones, sino como espacios de reflexión lenta, donde cada piedra, cada columna, cada llama de ofrenda era colocada con cuidado, recordando que el orden requiere paciencia. Y mientras estos templos surgían, las leyendas de Prometeo y Pandora se consolidaban aún más, recordando a todos que el fuego y la esperanza no eran regalos para usar con prisa, sino herramientas para aprender a observar, cuidar y a sostener la vida. Y mientras los niños escuchaban estas historias alrededor de los hogares y los fuegos, comprendían que incluso los actos más pequeños, hechos con atención, podían crear cambios grandes y suaves en el mundo, y que la verdadera fuerza no está en la rapidez, sino en la constancia y en la calma. Y mientras tanto, los dioses continuaban su vigilancia silenciosa, ajustando la corriente de los ríos, la fuerza del viento, el flujo de los mares y los ciclos de la luna para que los humanos aprendieran a moverse con cuidado y a respetar los ritmos naturales del universo. Y mientras los humanos empezaban a comerciar con aldeas lejanas y a compartir conocimientos y alimentos, comprendían lentamente que la cooperación y la observación eran más poderosas que la competencia sin sentido, y que la armonía entre pueblos, como la armonía entre los mortales y los dioses, era un reflejo de la paciencia que sostiene el universo, y así comenzaron a surgir líderes sabios, que no imponían su fuerza, sino que guiaban con calma, que resolvían conflictos con cuidado y que enseñaban a los demás a moverse con atención, como un río que fluye lento y constante entre montañas y valles, y mientras los reinos crecían y las fronteras se expandían suavemente, los dioses permitían que los humanos encontraran desafíos que enseñaban paciencia y estrategia, enfrentando problemas que requerían observación y cooperación. Y cada vez que los mortales lograban resolver un desafío con calma, el equilibrio del mundo se fortalecía y los dioses sonreían suavemente,
porque la verdadera victoria reside en la constancia y la serenidad. Y mientras tú escuchas esto, puedes imaginar cómo los humanos aprenden lentamente, observando el mundo con ojos atentos, creando herramientas, construyendo casas y templos, contando historias alrededor del fuego. Y como cada chispa de fuego, cada gesto de bondad, cada historia contada suavemente, se convierte en un hilo que conecta todo el universo, respirando al unísono con los dioses y con la naturaleza, y mientras los hilos continuaban, las civilizaciones comenzaron a consolidarse aún más, formando códigos de comportamiento, leyes suaves, costumbres meditativas, rituales, que enseñaban a respetar la vida y a comprender que cada acción tiene un efecto que se extiende más allá de lo visible. Y mientras los mortales practicaban estas enseñanzas, podían sentir la presencia de los dioses como un murmullo de viento, una luz suave en el cielo, un reflejo en el agua, un susurro que le recordaba que la paciencia y la observación eran sus mayores aliados, y mientras Prometeo continuaba enseñando el uso del fuego con respeto y Pandora difundía la esperanza suavemente. Entre los humanos, los mitos se multiplicaban, cada uno con lecciones diferentes, pero todos conectados por la calma, la observación y el equilibrio, y mientras los humanos contaban estas historias, las leyendas se entrelazaban y los dioses observaban cómo la humanidad aprendía lentamente a vivir en armonía con ellos mismos y con la naturaleza. Y mientras los siglos avanzaban, los conflictos humanos, aunque inevitables, se resolvían cada vez más con estrategia y reflexión, no con fuerza bruta, y los dioses permitían estas pruebas suaves para enseñar que incluso los errores pueden ser oportunidades para aprender, y que cada desafío resuelto con paciencia fortalece el tejido del mundo, y mientras tú escuchas, puedes imaginar aldeas, pueblos y ciudades llenas de vida, de fuego, de esperanza y de calma, y como cada historia contada alrededor del fuego conecta el pasado con el presente y el futuro, y como los líderes humanos, aprendiendo de los dioses, guían a su gente con suavidad, evitando la prisa, respetando los ciclos naturales, y como cada acto medido y cada decisión reflexiva se convierte en una chispa que ilumina el mundo. Y mientras la historia continúa, los humanos comienzan a construir templos mayores, observatorios, bibliotecas donde el conocimiento se guarda y se transmite lentamente, y cada herramienta creada, cada construcción, cada mapa dibujado y cada historia registrada refleja la paciencia y la observación que Prometeo y Pandora enseñaron suavemente, y mientras los dioses continúan su vigilancia silenciosa, ajustando la fuerza de los vientos y la intensidad de los rayos del sol. Los humanos aprenden a interpretar los signos de la naturaleza, a anticipar las estaciones, a prever inundaciones y sequías, a cultivar la tierra con cuidado, a respetar los animales y los bosques, a vivir en equilibrio con todo lo que les rodea, y mientras tanto, las leyendas se consolidan en mitos que viajan entre aldeas y ciudades, enseñando a cada generación la importancia de la paciencia, de la observación, de la esperanza del fuego, y mientras tú escuchas, puedes sentir como cada río, cada montaña, cada árbol, cada brisa, cada chispa de fuego y cada susurro de esperanza forman un gran tejido de calma, aprendizaje y armonía que conecta todo el universo, y como la humanidad aprende lentamente a moverse dentro de este tejido, creando civilizaciones sostenibles, resilientes y meditativas. Y mientras los siglos se convierten en milenios, los humanos recuerdan a Prometeo y Pandora, y los dioses, observando con paciencia infinita, saben que su enseñanza ha sido comprendida, que la verdadera fuerza reside en la calma y la constancia, y que incluso frente a desafíos grandes y oscuros, la paciencia, la observación y la esperanza pueden sostener la vida y guiar a los humanos hacia la sabiduría y la armonía, y así termina esta segunda mitad de la parte 9, dejando espacio para imaginar cómo los hilos de los mitos y la realidad se entrelazan suavemente,
como cada chispa de fuego y cada susurro de esperanza continúan iluminando el mundo y como todo el universo parece respirar lentamente al unísono con la humanidad y los dioses mientras tú flotas en calma, entre murmullos y sueños y susurros de un mundo antiguo y majestuoso. El universo había alcanzado un ritmo lento y constante tras los siglos de aprendizajes y batallas, y los humanos habían comenzado a comprender los regalos de los dioses con paciencia y respeto, y mientras las aldeas crecían en ciudades y los pueblos en reinos suaves y respirantes, cada chispa de fuego de Prometeo iluminaba lentamente los hogares. Cada susurro de esperanza de Pandora llenaba los corazones con calma, y los dioses del Olimpo observaban con paciencia infinita, moviéndose como sombras suaves entre las nubes, los valles y los mares, recordando que la verdadera fuerza no reside en la rapidez ni en la imposición, sino en la constancia, la calma y la observación. Los cielos parecían respirar junto a los humanos, y cada amanecer era un suspiro lento que iluminaba montañas, ríos, bosques y templos, y mientras el sol ascendía suavemente, los humanos despertaban con cuidado, recogiendo el fuego en sus hogares, observando los cambios en la tierra y el clima, y comprendiendo que cada gesto tiene un efecto que se extiende más allá de lo visible, y los dioses ajustaban suavemente la intensidad de la luz, la brisa y la fuerza de los mares para mantener el equilibrio y enseñar sin presionar. Y mientras tanto Prometeo caminaba silenciosamente entre aldeas y ciudades, mostrando cómo usar el fuego con respeto y paciencia, y Pandora seguía difundiendo la esperanza, recordando que incluso cuando la oscuridad parece crecer, siempre existe una chispa que puede iluminar el camino. Y los humanos comenzaron a comprender que la dualidad de la vida es natural, que la luz y la sombra, la acción y la contemplación, la dificultad y la alegría, coexisten en armonía y que aprender a moverse con cuidado dentro de esta dualidad es la verdadera sabiduría. Y así comenzaron a surgir líderes que no imponían su voluntad con fuerza, sino que guiaban con suavidad, escuchando los susurros del mundo, resolviendo conflictos con paciencia, enseñando a observar antes de actuar, y mientras estas ciudades se consolidaban, las leyendas de Prometeo y Pandora se expandían entre las generaciones, contadas lentamente alrededor de los fuegos, transmitiendo enseñanzas sobre calma, estrategia y esperanza, y mientras tú escuchas, puedes imaginar cada chispa de fuego iluminando los rostros, cada susurro de esperanza llenando corazones, cada gesto medido de cuidado y atención como parte de un gran tejido que conecta a todos los seres con el universo y como los humanos aprendieron que la paciencia y la observación son más poderosas que la fuerza bruta y que cada acción tiene un eco que puede resonar a través de los siglos. Y mientras los humanos trabajaban la tierra, construían hogares y templos, navegaban los ríos y exploraban los bosques, los dioses observaban suavemente, ajustando corrientes, vientos y mareas, asegurándose de que cada descubrimiento, cada herramienta y cada construcción se integrara con armonía en el mundo. Y mientras los siglos continuaban, los humanos comenzaron a registrar sus conocimientos, escribiendo lentamente sobre fuego, agricultura, medicina y astronomía, y mientras estas palabras se compartían y almacenaban, la humanidad comprendía que la paciencia en la observación y la constancia en el aprendizaje son los pilares de la civilización, y Prometeo y Pandora caminaban invisibles entre ellos, sonriendo suavemente al ver que sus enseñanzas perduraban, y los dioses del Olimpo comenzaron a consolidar su orden definitivo, sin guerras ni conflictos, sino con un ritmo lento y armonioso, donde cada acción de cada ser, mortal o divino, estaba conectada con un propósito y un equilibrio que sostenía al mundo entero. Y mientras los humanos aprendían sobre leyes, comercio, construcción, observación de los cielos y cultivo de la tierra, comprendían que sus actos no solo afectaban su vida inmediata, sino que formaban parte de una red invisible de causa y efecto, y que la paciencia,
La calma y la observación eran las herramientas más poderosas para mantener la armonía, y mientras tú escuchas esto puedes imaginar aldeas y ciudades llenas de fuego, esperanza y conocimiento, templos iluminados suavemente por el sol, ríos y mares moviéndose al ritmo de los susurros de los dioses. Y como cada gesto, cada historia y cada descubrimiento se convierte en un hilo que conecta todo el universo en calma y equilibrio, y mientras los líderes humanos enseñaban a las nuevas generaciones, recordando las historias de Prometeo y Pandora, los dioses permitían pequeños desafíos suaves, recordando que el aprendizaje también necesita prueba y error, que la paciencia se fortalece enfrentando dificultades que se resuelven con observación y estrategia, y así los humanos aprendieron a moverse en el mundo como un río que fluye lento, constante y armonioso, y mientras esto ocurría, los dioses consolidaban el orden del Olimpo, cada uno tomando su lugar en el cielo, en la tierra. Y en el corazón de los humanos, Zeus con su rayo sostenido suavemente, Poseidón moviendo los mares con calma, Hades velando desde las sombras invisibles, y todos los demás olímpicos observando y guiando suavemente, asegurando que la paciencia, la estrategia y la esperanza fueran siempre los pilares del mundo. Y mientras tú escuchas, puedes sentir la lentitud de cada gesto, la suavidad de cada decisión y como todo el universo parece respirar contigo. Cada chispa de fuego, cada susurro de esperanza, cada río y cada montaña uniendo fuerzas para mantener el equilibrio y la calma. Y mientras los siglos se convertían en milenios, los humanos consolidaban sus civilizaciones, creando leyes, templos, bibliotecas, observatorios y ciudades enteras con paciencia y cuidado, y cada construcción era un reflejo de las enseñanzas divinas. Y mientras Prometeo y Pandora caminaban entre ellos, suavemente invisibles, los humanos aprendían a equilibrar la acción con la contemplación, el desafío con la calma, la dificultad con la esperanza, y las leyendas se transformaban lentamente en mitos consolidados que se contaban alrededor de los fuegos, transmitiendo valores y enseñanzas que fortalecían la armonía, y mientras tú flotas escuchando, puedes imaginar cada chispa de fuego, cada gesto medido, cada historia suave como un hilo que conecta todo el universo, respirando al unísono con los dioses, la naturaleza y la humanidad, y mientras esto ocurría, los humanos aprendían lentamente que la verdadera fuerza reside en la constancia, la calma y la observación, que la paciencia sostiene imperios y civilizaciones, y que cada acción pequeña tiene un eco que puede resonar a través de los siglos. Y mientras los líderes enseñaban a los jóvenes a respetar la naturaleza, a observar los ciclos del sol y la luna, a prever las estaciones y a sostener la vida con cuidado, los dioses continuaban su guía silenciosa, moviéndose suavemente entre nubes, montañas, mares y valles, asegurándose de que la armonía se mantuviera, y mientras tú escuchas, puedes sentir como todo el universo respira suavemente al unísono, como cada chispa de fuego y cada susurro de esperanza se conecta con todo lo demás, y como los humanos aprenden a vivir dentro de esta red de calma, paciencia y aprendizaje constante, y así comienza la consolidación definitiva de las leyendas, donde cada historia, mito y enseñanza se entrelaza para formar un mundo armonioso y meditativo, y mientras los siglos se convierten en milenios y los milenios en eras, los humanos continúan transmitiendo historias, cuidando la tierra y los elementos, observando los cielos y los mares, y comprendiendo que el fuego y la esperanza son regalos que deben manejarse con atención y paciencia, y que cada desafío es una oportunidad para fortalecer la armonía y la calma. Y mientras tú escuchas esto puedes sentir como cada historia, cada chispa y cada gesto medido se une con todo el universo, formando un tejido que conecta dioses, humanos, naturaleza y cosmos en un solo susurro constante de calma y equilibrio. Y mientras Prometeo y Pandora siguen caminando suavemente entre ellos,
Los dioses consolidan su orden, asegurándose de que la humanidad tenga siempre la guía sutil necesaria para mantener la armonía. Y así, mientras tú flotas suavemente en pensamientos y sueños, puedes imaginar el mundo entero respirando al unísono, iluminado por chispas de fuego, lleno de esperanza y envuelto en la calma eterna que precede al equilibrio. Perfecto. Y mientras los milenios avanzan lentamente, las historias y los mitos se mantienen, dormidos pero siempre presentes, esperando ser recordados con paciencia y suavidad. Y así termina la primera mitad del gran final de la parte 10, dejando espacio para imaginar la continuación de este orden eterno y sereno, donde cada ser, mortal o divino, se mueve en calma, aprendiendo, enseñando y manteniendo la armonía del mundo. Mientras los milenios continuaban lentamente, las civilizaciones humanas se expandían sobre montañas, valles, ríos y costas. La calma y la paciencia que los dioses habían enseñado se consolidaban como hilos invisibles que conectaban cada hogar, cada templo, cada chispa de fuego y cada gesto de bondad. Y mientras los humanos aprendían a vivir en equilibrio con el mundo que habitaban, comprendían también que la verdadera sabiduría reside en la observación, la constancia, y que incluso las sombras, los desafíos y las dificultades son parte de la armonía natural. Y mientras tú escuchas esto puedes imaginar aldeas y ciudades respirando suavemente, iluminadas por el fuego de Prometeo, guiadas por la esperanza de Pandora y sostenidas por el orden sereno de los dioses, y cada piedra colocada con cuidado, cada herramienta creada lentamente, cada gesto de enseñanza, cada historia contada al caer la noche, forman un gran tejido que una mortales, dioses y naturaleza en un mismo susurro, de calma y equilibrio. Y mientras los humanos creaban leyes, templos, bibliotecas y observatorios, los dioses supervisaban suavemente, ajustando corrientes, vientos, mareas y ciclos celestes para que cada descubrimiento y cada construcción se integrara armoniosamente con el universo. Y mientras Prometeo enseñaba con paciencia cómo usar el fuego y Pandora recordaba la importancia de la esperanza, los humanos aprendían a equilibrar la acción y la contemplación, la luz y la sombra, la dificultad y la alegría, y comprendían que cada chispa de fuego y cada susurro de esperanza no solo iluminaban sus hogares, sino que conectaban toda la tierra y el cielo en un flujo constante de armonía, y mientras los siglos se convertían en eras, los humanos consolidaban sus conocimientos, sus historias y sus tradiciones. Y las leyendas sobre Prometeo y Pandora se transformaban en mitos dormidos, presentes pero suaves, esperando ser recordados con atención y respeto. Y mientras tú escuchas, puedes sentir como cada chispa de fuego, cada susurro de esperanza y cada gesto cuidadoso se unen con el ritmo de los mares, los ríos, los vientos y las montañas, respirando al unísono con todo el universo. Y mientras los humanos enfrentaban desafíos grandes y pequeños, aprendían que la paciencia, la observación y la constancia son las herramientas más poderosas, y que incluso los errores pueden enseñar lecciones valiosas cuando se enfrentan con calma, y mientras los líderes humanos guiaban a sus pueblos, enseñando suavemente a las nuevas generaciones, los dioses consolidaban su orden definitivo, asegurándose de que el mundo permaneciera en equilibrio, y que la verdadera fuerza reside en la constancia, la armonía y la paciencia, y mientras tú flotas escuchando, puedes imaginar aldeas, ciudades, templos y observatorios iluminados por un resplandor suave, llenos de historias, conocimiento y esperanza, y como cada chispa, cada gesto, cada susurro de cuidado se convierte en un hilo que conecta todo. El universo en calma, y mientras los milenios avanzan lentamente, los humanos continúan aprendiendo a respetar la naturaleza, a observar los ciclos del sol, la luna, las estrellas, a prever las estaciones, a cultivar la tierra y a sostener la vida con paciencia y atención. Y mientras esto sucede, los dioses continúan su guía silenciosa, moviéndose suavemente entre las nubes,
los valles, los mares y los bosques, asegurándose de que la armonía y la calma sean siempre el hilo conductor del mundo. Y mientras tú escuchas, puedes sentir como cada chispa de fuego y cada susurro de esperanza se conectan con los elementos, las criaturas y los humanos, formando un gran tejido que respira lentamente, lleno de calma, conocimiento y aprendizaje, y mientras las generaciones humanas continúan transmitiendo historias, enseñanzas y lecciones de paciencia, observación y esperanza, los mitos dormidos de Prometeo y Pandora permanecen presentes, invisibles pero poderosos, listos para despertar con cada gesto de bondad y cada chispa de curiosidad. Y mientras tú flotas, puedes imaginar cómo todo el universo respira suavemente al unísono, como cada montaña, río, bosque, ciudad y hogar está conectada en armonía, y como cada chispa de fuego, cada susurro de esperanza y cada gesto medido fortalece este tejido invisible que une mortales y dioses. Y mientras los humanos aprenden lentamente a observar, actuar con cuidado y mantener la calma en sus decisiones, los dioses observan con satisfacción, sabiendo que su enseñanza ha sido comprendida y que el mundo se mueve ahora con equilibrio, paciencia y armonía. Y mientras los siglos continúan avanzando, las ciudades y civilizaciones humanas crecen en complejidad, pero mantienen la serenidad y la atención enseñadas por los dioses, y mientras cada chispa de fuego, cada historia contada alrededor del hogar y cada gesto de cuidado se transmiten de generación en generación. Los mitos dormidos de Prometeo y Pandora siguen vivos, suaves pero poderosos, esperando ser recordados y aplicados, y mientras tú escuchas, puedes imaginar aldeas, ciudades, templos y bibliotecas llenos de vida, donde los humanos viven en calma, observando y aprendiendo de la naturaleza y del cosmos, guiados suavemente por los dioses y sostenidos por el fuego y la esperanza, y mientras los humanos enfrentan desafíos, desde desastres naturales hasta conflictos internos, aprenden a usar la paciencia y la estrategia como herramientas para resolverlos, comprendiendo que la verdadera fuerza reside en la calma y la observación, y mientras tú flotas escuchando, puedes sentir como cada chispa de fuego y cada susurro de esperanza se une al ritmo de los vientos, los ríos, los mares y los cielos, respirando suavemente al unísono con todo el universo, y mientras los dioses consolidan su orden definitivo, el Olimpo permanece sereno y silencioso, sus habitantes moviéndose suavemente, cada uno en su lugar, asegurando que la armonía se mantenga, y mientras los humanos continúan transmitiendo historias, enseñanzas y rituales, los mitos dormidos permanecen, conectando el pasado con el presente y el futuro, recordando que la paciencia, la observación, la calma y la esperanza son las herramientas que sostienen la vida y la armonía, y mientras tú escuchas, puedes sentir como todo el universo respira al unísono, y como cada chispa de fuego, cada gesto medido, cada susurro de esperanza y cada historia contada suavemente forman un gran tejido que conecta mortales, dioses y naturaleza en un susurro eterno de calma, aprendizaje y armonía. Y mientras los milenios continúan avanzando lentamente, los humanos y los dioses coexisten en equilibrio, los mitos dormidos descansan suavemente pero siguen presentes, y el mundo respira al ritmo de la paciencia, la constancia y la esperanza, y mientras tú flotas en este sueño, puedes imaginar aldeas, ciudades, montañas, valles, ríos, mares, bosques y cielos todos respirando al unísono, conectados por hilos invisibles de fuego, esperanza, paciencia y observación, y cada chispa, cada susurro, cada gesto y cada historia forman un tejido eterno que sostiene al mundo. Y así concluye nuestra 10ª parte y el gran final de esta saga, dejando al oyente envuelto en calma, serenidad y sueño profundo, mientras los mitos de Prometeo y Pandora permanecen dormidos pero siempre presentes, iluminando suavemente la vida, la esperanza y la armonía.
Y mientras tú flotas suavemente en este universo antiguo y majestuoso, puedes sentir que todo está en equilibrio, respirando al unísono, y que la paciencia, la calma y la observación son las fuerzas más poderosas que sostienen la vida y el cosmos, y que la historia continúa lentamente, eternamente, en susurros suaves de fuego, esperanza y armonía.